Hola, mi nombre es Marco Reza y esta es la práctica número 18 de diseño de interfaces sobre máquina. La práctica nos pide esta vez que seleccionemos un archivo TXT que ya nos proporcionaron y que busquemos la cadena de caracteres X-DSPAM-confidence y que tomemos el dato numérico que hay al lado de esta cadena de caracteres y al final mostremos en una lista los datos que encontramos y en otra, bueno, no en otra lista, pero nos dice que también mostremos una cantidad de datos, la sumatoria de los datos, el promedio de los datos y la varianza de los datos. La interfaz que diseñé pues es solo dos text browser y un botón, que uno va a mostrar los datos encontrados y el otro toda la cantidad, la sumatoria, varianza y promedio. Entonces el código pues inicia pues prácticamente igual. La única diferencia es que importamos la librería NumPy y le pusimos el alias de NP. Aquí conectamos el botón a la función leer texto, que el leer texto pues inicia tomando una ruta, que es la ruta del archivo. Después va a limpiar el text browser donde se van a imprimir todos los datos que encuentre y va a abrir la ruta como lectura. Aquí también les con un alias que es F y entonces va a igualar la línea de F, que es esto aquí. Y va a hacer la función de readLines, va a empezar a leer línea por línea. Después declaramos una lista vacía, que le pusimos datos, y una variable de suma, que la igualamos en cero para que la suma empiece en cero. Después vamos a un ciclo for, que es línea en líneas. Entonces va a tomar línea el valor de cada línea que encuentre con el método de readLines. Después, si encuentra la cadena de caracteres, que es la que estamos buscando, que es esta, en la línea, lo que va a hacer es, va a igualar dato a, al punto, o sea, el punto split es una función que nos permite separar eh, una cadena de caracteres por un separador que nosotros le damos, que en este caso el separador es este. Entonces, cuando encuentre esto, va a separar en dos cosas, porque toda la línea solo son dos cosas. Lo va a separar en un espacio en blanco y lo va a guardar en el lugar cero de dato, de la lista dato. Y el siguiente, después de aquí, lo va a igualar a la lista de dato, pero en el lugar uno. Entonces, lo que vamos a hacer es primero igualar una variable dato a el dato uno, que es el valor numérico, menos los últimos dos caracteres. Esto porque al momento de separarlo con el punto split, también se encuentra un salto de línea, o sea, un backslash n. Entonces con esto nos aseguramos de que quitemos ese backslash, ya que no nos permite convertirlo en un valor numérico si está el backslash. Entonces aquí agregamos al text browser el valor de dato, que es el dato numérico. Después agregamos a la lista que hicimos acá arriba, datos, el valor pues de este para después sacar la varianza y la suma le igualamos a la suma más el dato para que vaya sumando ya aquí mismo. Después limpiamos el text browser, el segundo text browser y le vamos a agregar estas cuatro líneas, que es lo que nos pide la práctica, que pues la cantidad de datos encontrada, que pues es con la función len, la suma de los datos, que la suma la calculamos en el ciclo for, el promedio de los datos, que es la suma entre la cantidad de datos y la varianza de los datos, que aquí es donde usamos la librería NumPy, que es np.var, y de la lista datos que previamente hicimos. Entonces aquí ya corremos el código y aquí abre la interfaz. Seleccionamos el archivo txt, que en mi caso ahorita está aquí en descargas, que es este de data.txt. Lo abrimos y en una lista nos muestra todos los datos que encontró después de la cadena de caracteres que le pusimos. Y la cantidad de datos encontrados, la suma de los datos encontrados, el promedio de los datos encontrados y la varianza de los datos encontrados.